Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Perlas del Cielo. La perla de hoy está en Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7 y dice así: Solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. El tema de los impuestos. En los últimos años, décadas tal vez, en nuestro país ha existido una palabra que ha estado estrechamente vinculada con el alza de los impuestos o la creación de más impuestos. Esta palabra se llama o es el paquetazo. Tal vez los memoriosos, los que pasamos los 40, 50 años, 60 años recordarán esta palabra, el paquetazo. Y mire, Pablo, cuando escribe esta carta, dirán los grandes eruditos, Pablo veía al Estado romano o al imperio como un instrumento de Dios para evitar el caos. Ya que sin la presencia del imperio romano se podría correr el riesgo de vivir en una anarquía, es decir, en una situación sin ley, como vivían los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Todos los pueblos que estaban fuera de los límites del imperio romano. No tenían ley, hacían lo que les daba la gana, no respetaban absolutamente nada. Entonces, Pablo, tratando de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, frente a la situación de los bárbaros, veía al imperio romano como un instrumento de Dios para evitar el caos. Y el imperio romano imponía 3 contribuciones o tributos. Ya, los tributos son los valores que pagan los ciudadanos de una nación sometida. ¿Cuáles eran estas 3 contribuciones o tributos? La contribución sobre el suelo se pagaba en dinero o en especie, 10ª parte del grano, 1/5 del vino y de los productos del campo. Esa era la contribución sobre el suelo. También existía el impuesto a la renta, muy conocido por nosotros en nuestro país. El impuesto a la renta era el 1% de los ingresos, había que pagarlo. También estaba el impuesto de capitación. Lo pagaban los que tenían entre 14 y 65 años. Era un impuesto individual y comprendía varias tasas. Para el apóstol Pablo, los impuestos era el pago de aduanas, de importación y exportación por el uso de ciertas carreteras y puentes, los de entrada de mercados y puertos y las autoridades locales, aunque sean gravosos. Había que pagar los impuestos, aunque sean gravosos. Todos estos impuestos eran deudas públicas. Ahora, estas deudas hay que pagarlas, hay que darlas, así sean gravosos. Pablo, insisto, tratando de ver el vaso medio lleno, porque si no se paga impuestos, ¿cómo vamos a sacar adelante una nación? Ahora, yo no estoy a favor de los impuestos por si acaso, porque ya tal vez alguno está pensando, uy, el pastor Tyron Ibáñez es neoliberal, está a favor de los impuestos, es capitalista. Espérese un ratito, yo no soy nada. No, a mí no me encasille en una ideología, por favor. Lo que estoy diciendo es que el problema no son los impuestos. El problema
es lo que se hace con los impuestos. Hay un presidente latinoamericano, que dijo una frase que a mí me marcó mucho. Él decía: si nadie roba, la plata alcanza. Si nadie roba, la plata alcanza. La estoy parafraseando, ¿no? El problema no son los impuestos. El problema es el robo, es la corrupción. Ese es el problema. Entonces no veamos a los impuestos como algo satánico, porque desde el tiempo de Roma, tal vez antes, y no tal vez, lo aseguro, desde antes del Imperio Romano, la recaudación de impuestos era necesario para que un país, una nación salga adelante. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando el gobierno era teocrático, se pagaba el impuesto del diezmo. Porque sépalo usted que el diezmo es un impuesto. En un gobierno teocrático, no democrático, teocrático, es decir, la máxima autoridad era Dios. En un gobierno democrático, la máxima autoridad es el pueblo. Entonces, el diezmo, que muchos hoy defienden, era un impuesto en el Antiguo Testamento y habían 3 diezmos, es decir, 3 impuestos. ¿Ya? Y ese diezmo, ese impuesto, se grababa sobre el grano, sobre los cultivos, los animales, etc. Entonces, aún en un gobierno teocrático, los impuestos eran necesarios. El problema no son los impuestos. El problema es que es lo que se hace con los impuestos. Si nadie roba, alcanza la plata. Así que estemos orando para que no haya robo. No solamente en nuestro país, en el gobierno ecuatoriano, sino en toda Latinoamérica. Parece algo utópico, pero este servidor cree fervientemente en la oración y en la acción. Esto ha sido la perla de hoy. Nos veremos el día de mañana con otra perla del cielo. Dios te bendiga.